Y bueno, y entre los temas que veníamos viendo, ¿no? En general, ya saliéndonos de la ciudad de Buenos Aires, los otros días conversábamos sobre algunos aspectos que tienen que ver con para dónde vamos, ¿no? Como país. Y nos preocupa evidentemente la situación en la que estamos, que si bien se nos cruzó la pandemia, bueno, cuando asumió el nuevo gobierno, indudablemente tenía que encarar una situación de destrucción que había dejado el gobierno de Cambiemos, ¿no? Y entonces, bueno, todos poníamos expectativas y sobre cómo iba a ser esta nueva etapa. La pandemia, bueno, la pandemia fue un elemento que pospuso algunas cosas, pero hoy, digamos, tenemos inquietudes sobre cómo sigue esto, ¿no? Y yo les digo, un tema que creo que compartimos, un tema central hoy, el presidente anda de gira buscando apoyos de otros países, el tema de la deuda externa, ¿no? El tema de la deuda externa, que es en definitiva de la estafa de la deuda externa, de la que ha sido parte el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí tenemos una inquietud importante, porque la deuda externa, en definitiva, el tratamiento de la deuda externa, la existencia de la deuda externa, es la que termina determinando todas las políticas, todas las demás políticas, ¿no? Y la deuda externa determina, creo, también a quiénes son los que van a determinar las políticas. Y a nosotros, bueno, nos interesaba tener la opinión, lo hemos invitado a Gabriel Mariotto, creo que ya está acá con nosotros. Buenos días, Gabriel. ¿Estás muteado? Ahí estoy. ¿Qué tal, Lía? Buen día. Pedro, Punato, muchísimas gracias a Radio Caput, a ustedes. Un gusto compartir, Gabriel. Lía, pero siempre cerca el afecto, el corazón y la unidad de concepción. Así es. Bueno, Gabriel, introducíamos el tema de los tantos temas que tenemos, el tema de la deuda externa. Nosotros hemos escuchado algunas manifestaciones tuyas, análisis, y nos gustaba que compartieras este programa con nosotros porque sabemos dónde estás parado. Digamos, vos pertenecés a este espacio de los que quieren un país mejor, pero sos crítico, sos crítico con aporte respecto de la etapa que estamos viviendo y para dónde considerás que se deben orientar algunas políticas. Y bueno, nos gustaría por ahí ir de mayor a menor, y entonces sobre este tema de la deuda externa, la renegociación, etcétera, etcétera, ¿cuál es tu mirada? Bueno, es una mirada de mucha angustia porque hay un patrón de juego de quienes nos endeudan, gobiernos que toman deuda a organismos como el Fondo Monetario Internacional, que son una deuda fantasma, que son una deuda de fuga, que son una especulación financiera y que son seculares. No es que esta es la primera vez que vamos al acreedor a pedir auxilio. El acreedor nos busca para que repitamos la historia siempre. Es como, no sé, es como si todo fuera un 1880 en donde vendemos materias primas y compramos productos manufacturados, y eso se va revirtiendo en una corriente industrializadora y que después caemos nuevamente en la Argentina agroexportadora. Después viene una incipiente industria y después caemos en la Argentina agroexportadora. Entonces, ya esa película la conocemos. La película de la deuda ya la conocemos. Países centrales y países periféricos. Los centrales acumulan capital, nos endeudan, ese capital hace una suerte de vuelo de pájaro rasante por las máquinas web y nunca llegan a la Argentina.
No hay una escuela hecha con el dinero de la deuda externa, ni una ruta, ni un puerto, ni una alcantarilla que diga, esta alcantarilla se hizo con el dinero de la deuda de Martínez Dios, de Cavallo, de Macri. No hay. Es todo especulación financiera. El Fondo Monetario Internacional presta un dinero. A la Argentina de Macri le prestó mucho más de lo que tenía prestado al resto de las naciones. Todo junto al del resto de las naciones no alcanzaba al dinero que le presta a Macri. Nos prestó sin o violando todo su instructivo interno de cómo prestarle a una nación. Y nuestro gobierno ahora está haciendo una gira, nuestro presidente está haciendo una gira para pedir apoyo para pagar esa deuda, sin auditarla. Porque con la experiencia que nosotros ya tenemos, de los dos lados del mostrador estarán los que tomaron esa deuda y ahora se han convertido en tomadores de deuda y en bonistas que le reclaman a la Argentina litros de sangre para pagar esos intereses monstruosos. Claro, el Fondo Monetario Internacional toma a la Argentina como un país de riesgo. Y si el Tesoro de los Estados Unidos tiene una tasa para prestar dólares en 2,7% o en algunas veces el 4% como mucho, pero en ese escalafón, a la Argentina le prestan al 50%. Un país de riesgo. Entonces el fondo presta 100 y rápidamente recibe 108, 110 porque entrega los bonos a aquellos vivos que ahora quieren cobrar 150. Y esos vivos no serán los mismos que tomaron la deuda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una negociación validando ese préstamo ilegítimo con tal que no lo paguemos nosotros en estos 4 años de gobierno y que lo pagamos después? Es un pague Dios, dame un poco de pedal. Pero estamos validando una deuda odiosa. Entonces, nos produce una sensación de frustración, de angustia, de dolor, porque cada peso que se pague es una barriga que cruje de hambre. Son litros de sangre del pueblo argentino con esa especulación. Entonces, ya nuestro gobierno acordó con los fondos buitres y lo aplaudieron al ministro de Economía como una gran negociación porque hizo la quita de no sé qué y en vez de pagar 100.000 pagó 998.000. Bárbaro, no. Auditemos antes de sentarnos a negociar, tengamos una posición un poquito más soberana. Si el dinero vino para hacer un hospital, se va a pagar ese dinero que vino. Ahora, si el dinero vino para ser fugado en la timba financiera de la especulación, no. Entonces, tenemos que auditar, tenemos que tener una posición un poquito más soberana. Aparte sabemos que el fondo recuperó el dinero que ya prestó, cómplice de los que después tienen los bonos. Pero esto ya ha ocurrido. Entonces, nos parece como que nuestro gobierno no está cumpliendo con lo que dijo Alberto Fernández en campaña, cuando fue el debate con Macri, que le dijo, usted y sus amigos van a tener que dar muchas explicaciones. Claro, hay una denuncia judicial, pero mientras tanto nosotros estamos asistiendo a consensuar con nuestros acreedores un programa de pago. Cuando lo que tendremos que decir a los acreedores, primero vamos a auditar, después nos vamos a sentar con ustedes. Entonces soy muy crítico de esta visita a los líderes europeos de nuestro presidente, porque es para pedir fuerza, para que nos den un poquito de pedal, pero nos deja embretado para el resto de las generaciones. El juicio del juez Ballesteros a la denuncia del patriota Alejandro Olmo quedó absolutamente evidenciado en lo que es el dibujo contable de una deuda inexistente, que después Cavallo se encargó de estatizar. Le prestamos a Sogma 100. Bueno, poné en el asiento contable que le prestamos a Sogma 1.000.000 y que la Argentina se haga cargo de ese millón. Ah, mirá qué vivos que son. Eso quedó claro en el juicio de Olmo. Sí. La deuda que asistimos a pagar era un dibujo contable. No existió. Entonces, tenemos esa experiencia.
¿cómo no vamos a activar los resortes para discutir seriamente con el mundo de ese formato perverso, colonizador? Entonces, por eso es imprescindible una auditoría. Nosotros fuimos nos entregamos mansamente como quien se entrega el botón, dice el tango, cuando negociamos con los fondos buitres, ahora, en nuestro gobierno. Y ahora el presidente está pasando la gorra de apoyos para sentarse con Cristianía Georgieva, hoy lo hizo, le plantea algunos problemitas que tenemos, pero no dice, primero vamos a ver los números y después nos sentamos, Cristianía. Porque el fondo, con la gestión de la señora Lagarde, le prestó violando todas las normas internas para prestarle dinero a una nación. Entonces, ellos también están con flojos de papeles, que es un poco, ninga el FMI, es auditemos, sentémonos seriamente, no nos roben, no nos condenen a la exclusión, al hambre, no. Y este es un gobierno del Frente de Todos, con perfiles populares muy nobles, muy buenos, pero tiene que sentarse a discutir entre los integrantes del Frente cuál es el camino. Nosotros no queremos imponer esta idea. No nos vamos del Frente de Todos porque hayan negociado con los fondos buitres, porque del otro lado está el macri radicalismo y esto es una condena y esto es terrible. Pero lo que queremos es que no se imponga el sesgo de un sector del Frente que a veces parecen como los voceros de los bonistas, y que el resto del Frente se quede con algo atravesado en la garganta por decir. Que nosotros apoyamos al gobierno, no queremos imponer nada, ahora queremos que nos den argumentos que nos convenzan a que estamos equivocados. Y si no, los convenceremos nosotros de que hay que tener una posición un poquito más soberana, que es lo que nos gustaría, pero que nos den la oportunidad, que el frente electoral que construimos no se degrade en alianza electoral con todo lo que significa la palabra alianza, y que trascienda a frente político. Esto es discutir un programa que va a incluir deuda externa, comercio exterior, servicios públicos, cómo ingresamos al mundo digital, cómo nos abrazamos a la economía de la vida para orientar la inversión pública y privada a partir de la pandemia, con trazabilidad de los alimentos, ecología, internet, educación. ¿Cómo vamos hacia esas industrias? Nosotros le podemos seguir dando subsidios a empresas aeronáuticas. Ahora, si la empresa aeronáutica no produce respiradores, se va a fundir igual. O sea que hay que reperfilar la matriz industrial a partir de la pandemia. Y tenemos que discutirlo. Ahora, Alberto Fernández dice que él no cree en los programas. Bueno, hay que convencer a nuestro presidente que los movimientos populares, el peronismo en su cosmovisión más ampliada de frente, es afecto a los planes. Hubo un plan trienal, un plan quinquenal, el 1 de mayo del 74 de Perón, un proyecto nacional con un plan, hubo un ministerio de planificación con Néstor y Cristina, se planifican las cosas, no que se va a la Bartola, a la coyuntura y a la coyuntura. Nosotros en esto estamos molestos, porque nadie llama a una mesa en donde todos los partidos pequeños que conformamos el Frente, más el Partido Justicialista, más el Frente Renovador, más la Cámpora, intendentes, intendentas, movimientos sociales, gremios, centrales obreras, jubilados, jubiladas, todos en una mesa discutiendo los perfiles de un decálogo de acción política. Y ya estamos en las elecciones del 21 y también vamos a ir al toro sin programa. Dice, ¿qué nos dicen a nosotros cuando planteamos estas cosas así entre compañeros y compañeras públicamente? Dice, no hay que decirlas, las cosas hay que hacerlas, no hay que decirlas. Y yo creo que es un error. Las cosas se dicen y se validan con el voto popular, y esa es la fuerza que te da después la transformación. Esto de no decir nada, a ver si alguien en el Instituto Patria se molesta, alguien en el gobierno se molesta, o se molestan los chicos, o se molesta el Frente Renovador, bueno, nosotros tenemos ideología, no nos da lo mismo una cosa que la otra. No pedimos permiso para opinar, ni nos enojamos si no se hace lo que nosotros queremos, pero que por lo menos vamos a discutir. Que los moderados no nos impongan a los que queremos profundizar cuál es el camino, ni que nosotros le impongamos a los conservadores cuál es el camino, ni que los conservadores nos lleven de las narices a ambos, sino que una discusión honesta sobre temas de Estado con una planificación a 10 años. Eso es muy importante,
que se active. Entonces ahí lo ayudamos al presidente, porque si triunfa la posición del presidente, todos nos vamos a enrolar a ayudarlo a él, entendiendo que esta es una etapa, pero que después viene otro partido, otro partido, otro partido, y al final llegamos a un campeonato largo, a 10 años. Potenciamos la pluralidad de medios, las múltiples voces, porque la cabeza está en quedar bien con Clarín o con los medios del sistema. No hay una vocación de ampliar. Y ahí hay que convencer otra vez a nuestro presidente, que estaba en contra de la ley de medios, que no se aplicó, la derogó Macri en aspectos centrales con los DNU, pero nuestro gobierno no la terminó de aplicar, cuando tuvo incluso la constitucionalidad de la Corte Suprema, para que esta Corte Suprema la declare constitucional en la totalidad de sus artículos. Imagínate, ¿no? Lo que será. Era una ley ajustada a derecho, tenían más ganas de voltearla que otra cosa. Pero nosotros no la aplicamos. Y Fernández sigue estando en contra de la ley de medios. Entonces hay que convencer a nuestro presidente, que padece el monopolio, que es debate. Como que hay que convencer al presidente que no alcanza con defensa de la competencia para garantizar el derecho a la comunicación, porque precisamente es un derecho. Entonces hay que plasmarlo en ley. Y que es imprescindible discutir una nueva ley de medios y una nueva ley de convergencia tecnológica, de mundo digital, de autopistas de la información. Bueno, es muy imprescindible discutir este debate en toda la sociedad. ¿Por qué no se quiere ir por ese camino? Entiendo, Lía, la pregunta y el concepto, y gracias, porque es un lindo disparador para reflexionar juntos. Si nosotros discutimos en el Frente de Todos el programa, vamos a hablar de comercio exterior. Si hablamos de comercio exterior, antes o después de llegar al puerto del Paraná, vamos a hablar de Vicentín, o de ida o de vuelta. Y vamos a hablar de Bunge, de ADM, de Cargill, de Dreyfus, de los puertos concesionados en el Paraná. Vamos a hablar de las aduanas que miran para otro lado las cargas. Vamos a hablar de por qué no tenemos una flota mercante de ultramar como tuvimos en alguna época. Quizás sea más difícil ahora, porque quien te compra los granos desde Europa te pone el flete y te pone el seguro, si no, no te lo compra. Quizás sea más difícil. Ahora, ¿por qué no tenemos barcazas o barcos argentinos hacer los enlaces entre los puertos del Paraná y los puertos del Atlántico? O sea, si nosotros discutimos comercio exterior, vamos a discutir hidrovía y vamos a discutir todos los temas que hacen a esa producción que alimenta a 450 millones de habitantes, y cuál es el rol del Estado en ese comercio. No discutimos comercio exterior. Entonces, vamos con Vicentín, le hizo una estafa de 18.000 millones de pesos y sigue administrando el puerto. Ni siquiera le sacamos la concesión del puerto. Entonces, como no se discute y no hay un plan, es todo a la Bartola, paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. La hidrovía viene desde las épocas de los 80 o 90, los 90, después del Pacto de Olivos. Los 12 años de nuestro gobierno también estuvo la hidrovía en mano privada. No hemos discutido comercio exterior tampoco, como no hemos discutido servicios públicos tampoco. Pues hay que discutirlo ahora, hay que discutirlo. El ministro que asume dice alegremente: hace 6 meses nadie hablaba de la hidrovía. Un maleducado, un grosero, muy grosero. Con la misma grosería nosotros le podemos decir: ministro, hace 6 meses nadie hablaba de usted. No venga, no sea tan descalificante de compañeros y compañeras de sectores que tienen objetivos patrióticos para proponer. Entonces, sí, yo creo, ¿sabes qué creo? Que nuestro Frente de Todos está padeciendo una obediencia debida donde nadie habla por miedo al latigazo. Y eso es como
le quita vida, le quita fogosidad. El peronismo es vertical, pero esa es una verticalidad que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es una verticalidad dinámica, termina en una de las verdades de Perón: el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Es una verticalidad interactiva, pum, 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 va y viene. Ahora acá es: no digas nada porque se enoja Fernández, no digas nada porque se enoja Cristina. Nosotros la amamos a Cristina, pero si nadie pide lo que nosotros suponemos que es la posición de Cristina, ¿por qué Cristina se va a inmolar a pedirlo si nadie lo está pidiendo? Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros dirigentes? Bueno, asumiendo posiciones que quizás sean las que hoy son las más previsibles de nuestro sistema.